momento llegamos a la casa de un artista. Un artista que tiene una historia fantástica y Yamil nos va a comentar eso. Sí, realmente ayer le conocimos de casualidad y nos gustó un trabajo que vimos y le preguntamos a las personas que vendían dónde quedaba la casa de esta persona y nos indicaron cómo llegar y llegamos casualmente, ¿verdad? Y esta es una señora que nos contó, después empezamos a investigar, tiene 52 años y ella borda el Aopoí, pero no sigue ningún patrón. Ella tiene una capacidad especial y lo que más a mí me parece interesante es que todos sus trabajos son únicos, son obras de arte, ¿verdad? Entonces vinimos para vivir la experiencia de lo que es su día a día y bueno, llegamos de vuelta y quiero mostrarle, me parece algo que tenemos que mostrar porque ella... mediante a su capacidad hace una obra única y hermosa, ¿verdad? Cada pieza que ella aborda tiene una historia y ese para mí es un medio de comunicación. Entonces... Vos me contaste la historia y yo le dije a Yamil, lo que yo entiendo es que cada obra que hace es única e irrepetible porque nunca repite ningún patrón Sí. y no tiene ningún patrón para ninguna obra. Sí, así mismo, y ella lo que replica es visualmente copia de su hermana que es tejedora Opoí, pero hace Hace otra cosa, que no que sé cómo s- denominarle, o sea, solamente sí, ella entiende. sí. Y es hermoso, es único. Vamos a ver, vamos. ¿Pasamos nomás? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ay, chapa doña. Ai, que bu. Demasiado al cielo, Ah, Tiene su... sí, su manga tiene. Ella lo que quiera. Me dijo que le espere. Ah, Acá está. Su trabajo y esto es único. Eso es único, imagínate, ella nos quiere mostrar con este trabajo ya va a hacer nomás cuando quiera. colores, formas. Es como Adri nos dijo, es algo tipo Van Gogh, que se puede, o sea, cada persona tiene una manera de interpretar, eso es arte. Entonces, Bien. ella nos muestra cómo trabaja, qué tal señora, y Vaya, doña. Esta tarde. Y ahí está haciendo otro trabajo. Sí. Ya muy ajá de ahí. En la casa. Hacer ese. ¿cómo es su nombre señora? Mi nombre Sí, Elodia Zamudio. ¿qué tal Elodia? ¿Usted es la hermana de Sí, señora? mi hermana. Tu hermana. ¿Y cómo se llama tu hermana? Lide Zamudio. Lide Zamudio. Y ella, lo que yo me imagino es que de alguna manera ella ve lo que usted hace y ella rehace de acuerdo a su forma, ¿verdad? Sí, ya a su forma. Entonces ella, Le voy a mostrar su primer trabajo que ella hizo. imagínate, esto, no sé cómo catalogar, es una obra de arte. Ese es su primer trabajo que ella hizo. Y acá veo, si es que queremos ver técnica, vemos que hay tipo vainilla, Sí, tipo vainilla. liadito, Que es deshilado, dice. deshilado, liadito, y si poitú. Se llama. Fíjense lo que es este trabajo. ¿Y cómo ella los colores elige? No, De acuerdo a su gusto. a su gusto. Entonces, a ver, y estos son tus hilos Y esta va. y vos vas cambiando. Y este. Ayúdame. Esta. ¿Ya, Yamil? Aquí. Increíble. O sea, es que los colores tienen un significado, tienen una fuerza, tienen una vibración. Ella algo nos explica con su trabajo que Ella- nosotros no entendemos. Claro, este es un medio de expresión para ella. Como cualquier artista, ¿entendés? O sea, pero es excelente porque es auténtico y
acá en Paraguay nunca había algo con tanto contenido y tanto potencial. Esto, Acá está otro de sus trabajos, ¿verdad? Que vos mirás y no sé, te parece el sol, te parece un camino. sí, estos pueden ser pasturas, flores, naturaleza. Y explícame, Yamil, vos que entendés de los tramados, ¿verdad? ¿Dónde se ven diferentes trabajos en esta obra? Y acá vemos, este es un trabajo que se le llama liado, Ok, o sea, liadito, y la abertura del tejido también se le dice vainilla. ok. Entonces lo que vemos es que ella está mezclando técnicas, mezclando colores, y si te pones a mirar, este es un aopoyete, El auténtico. el auténtico, por su trama, por la estructura que tiene. Entonces, mezcla colores, mezcla técnicas. ¿Y en cuánto tiempo por ahí, señora, terminó ella ¿En cuánto tiempo trabajó? Ese es un año de trabajo. Un año. Entonces, imagínate, increíble. Esto hizo en un año. Sí. Díganme si no es una belleza esto. De verdad. Y después tenemos esto. Y esto comercialmente nos ofrecieron cuando conocimos el trabajo como una carpetita. Entonces, posavasos, posajarra. ¿Cómo vos llegás a ella? y- Lida, ¿verdad? Lide. Lide. Lide Llegamos Zamudio. mediante... Ella vende su producto. Tengo 52 años. Hace cuestión de 10 años por ahí Ratito. se dedica. A ver, que quiero hablar contigo de eso, ¿verdad? Acá voy a dejar. Ella lleva a vender en la tienda una señora... Hermes. Hermes. Ahí ella. En esa tienda vimos un grupo de diseñadores que recorrimos la zona y nos pareció interesante. Y le preguntamos cómo llegar a la casa de la señora Lide. Y así le conocimos. O sea, ella es una artista, una compatriota que hace un trabajo espectacular. Y anónimamente. ¿Cuánto sale esta carpetita? ¿En cuánto ella vende Lide? A 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. A 10.000. Como ella es un juguete, vamos a decirlo así. Porque ella hace nomás como quiera. Elige el hilo que quiera. Y nunca repitió ningún trabajo. No, nunca. Es diferente. Y esto sale 10.000 guaraníes. Tiene 52 años, Lide, tu hermana. 52 años más o menos, hace 10 años que trabaja. Nosotros le hicimos trabajar para que no anda así en la calle. ¿Y ustedes nacieron en Yateití? Sí, nacimos en Yataitú y vivimos Y ella hace acá. 10 años empezó con esto. Sí. Antes de eso, ¿qué hacía Lide? Y ese le pregunté a mi hermana qué hacía porque yo no me recuerdo nada de ella. Y es- Con Sí, la- ¿puedes venir acá a sentarte con nosotros? Esa es una silla. ¿Él es tu hijo, señora? mi sobrino. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te ha dicho? ¿Cómo te llamas? David. Vive conmigo David. acá. David Zamudio. David Zamudio. Contanos más la historia de tu tía. Y yo prácticamente lo que me recuerdo desde pequeño que siempre jugaba con la muñeca. Le encantaba pegar figuras de recién casados. Tiene un álbum completo, te puedo mostrar también. ¿Puedo traer? Sí. Yerba Campesino es el sabor duradero que hace todo más llevadero. Lleva siempre tu Yerba Campesino en todas partes, en todo momento. Campesino te hace el aguante. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cuántos años tiene este telar? 120 años tiene este terminal. 120 años. Tocándole 4 la madera generaciones lija. acá se siente ya. Eso es el trabajo, que se va lijando solito. ¿Puedes venir acá, Santi, para mostrar la diferencia de la madera que acá? Acá no hay ningún roce, pero mira el color de la madera acá y Con el tacto se siente Sí. muy fina. 120 años Sí. tiene este telar. Este telar. María, me contaste Que para 3 generaciones, 4 generaciones. 4 generaciones de la tía de mi tía y ahora conmigo está. Ella era instructora acá en el IPA
Sí. Y al jubilarse dejó su telar para que yo pueda utilizar también Vos estás utilizando este telar el telar de tu familia. de mi familia. Y todo lo que es a este le llamamos peine, que tiene como 120 años también. ¿También Sí. esto? Todo ¿Y cómo nunca se estropeó esto? este yo le volví a restaurar estas partes, le Sí. volví a poner bien los hilos porque se soltaba ya por el paso del tiempo, ya se va a soltar. Y para que sea más duro el hilo se le pone seda, así. Ah, estos son hilos. No, estos son tacuaras. Sí, este es tacuaras tacuara. que se utiliza en el techo de capí, en el late que le llamamos nosotros. Sí. Tienen que ser tacuaras muy viejas ya. Porque Ese peine es esto. es este que va en la caja. Acá Este- está, Sandy. sí. Mira. Eso es Acá lo que está el te peine. discrimina el diseño que vas a hacer de bicho. O el ancho de la tela. Y este es el liso. Este es el liso que pasa por los ojales uno por uno. Este lleva como 600 o 700 hilos acá. Este le llamamos urdiembre. Este pasa uno por uno por los ojales y después pasa al segundo liso. Y después metemos en el peine, que en guaraní se le llama peine de sacutu, así le llaman. Que uno por uno se va metiendo. Y después atamos por el plegador, por este. Voy a desenredar la tela para que puedan ver qué consiste el plegador. A medida que ella va haciendo el tejido, se va enrollando y va plegando Sí. el tejido. Lo que te comenté, bicho, es este ancho de la tela del tejido es de acuerdo, directamente relacionado de acuerdo al ancho del peine. El peine. Sí, este telar tiene la capacidad de 0,90. Hoy este tejido tiene 75 porque el peine tiene 75 centímetros de ancho, ¿verdad? Y hacemos los nuditos y atamos todito por el plegador al iniciar. Una vez que hayamos metido todo en el peine, pasamos al plegador, le atamos uno por uno, hacemos nuditos de 10 o a 20 así nudos para pegar. Este se llama plegador. Y a medida, como estaba explicando el señor Yamil, a medida que va avanzando, estos lados le voy recogiendo así, a medida que va avanzando la tela. Y ahora podemos ver cómo... Sí, voy a enviarlo con el plegador. Entonces, imagínate, bicho, la idea de hacer el hilo del algodón, hacer la onza. Acá nosotros el telar funciona, este telar es un telar plano, funciona de la siguiente manera. Tiene hilo de ordimbre y un hilo de trama. ¿Qué hacen esos hilos? Se entrelazan entre sí, Sí. se compacta y eso hace que la tela, el tejido tenga estructura, tenga un cuerpo, ¿verdad? Entonces, imagínate desde que es un algodón, se hace el hilo, ese hilo se empieza a poner los hilos horizontales, que son los de estos que están acá puestos todos paralelos, son de ordimbre. Esta es la lanzadera, que también tiene otro hilo que va entrelazándose entre la urdimbre, y María nos va a mostrar que el trabajo. Entonces, ella ahora me contó que está haciendo hace 5 días este trabajo, que son 5 metros de tejido artesanal. Este es el Apoiti TT. Bueno, una vez que hayamos tenido cierta cantidad de hilo para hacer la urdiembre, pasamos lo que es el urdidor. Es un bastidor grande que acá en el IPA no tenemos por el tamaño que ocupa el espacio, pero en eso se sabe cuántos metros de largo va a tener la urdiembre y de ancho. Pero uno ya sabe luego por el peine cuánto de ancho va a tener su tela. Entonces, ahora lo que pasamos es a tejer. Y la lanzadera pasa entre medio de los hilos y aprieto los pedales y va tejiendo. Al apretar los pedales, Pedales. sube uno, baja otro. Otro. Ahí baja. Va trabando porque en la urdiembre se tiene 2 palos así. Sí. Y hace un número 8 para hacer así, sube y baja. Eso Va hace que trabando. se entrelacen las fibras. Se compacte, entonces ese es el sentido del tejido. El hilo entrelazado es un tejido en este caso. Acá, ¿de cuántos metros de hilo estamos hablando? De
de cuántos metros de hilo de largo, tenemos prácticamente 5, porque siempre al urdir te agrega más un medio metro. Pero prácticamente hacer te lleva más de 2000 metros en azar. 2000 metros. Sí. Este tejido que Sí. estás haciendo para 5 metros con 0,75 de cinco. ancho, ¿cuántos metros en total entre trama y urdimbre? Y ahí el metro de hilo yo diría que más de 8000. 8.000. Sí. Qué bárbaro. Y vos me habías mostrado el... El ovilio, el hilito. Este es de un tamaño más grande Claro, que el pues ese chiquitito me mostraste. Sí. ¿Cuántos de esos se necesitan? De eso, por ejemplo, para hacer una tela de de 23 metros, necesitas 50 onzas, que equivale a 1,5 kilos. De eso necesitas. 50. Sí, 50 onzas. Que equivale a 1500, que es 1,5 kilos. Y una onza se hace en una semana. Una onza se hace en una semana. Prácticamente para obtener una tela rústica te lleva como un año. Porque interviene la persona que te va a hacer el hilo, la tejedora. Y también depende mucho si tiene algodón, porque muchas veces escasea el algodón por el tema del clima, no le salió bien y su algodón no le produjo tanta cantidad. Y por Un eso- año de trabajo. Sí. Un año para... Hacer la tela. La tela nomás, la bicho, tela después nomás. viene el bordado. Después el bordado, que La es confección. el bordado que se hace sobre la tela. Y después el encaje también que se le agrega también a los manteles. Y a las prendas de vestir, los bordados. Prácticamente, pues, si vas a tener un producto de lo que es la tela rústica, te lleva como un año y medio, 2 años por ahí. Qué bárbaro. Es increíble. Increíble el trabajo. Y también depende mucho Minucioso. del factor del clima también. Cuando el clima está húmedo y está lloviendo, prácticamente ya no se hace esta artesanía porque el algodón se humedece y se junta en la parte del... Y se suelta se también. suelta y se junta en la parte del peine y corres el riesgo de romper tu peine. Queda así, de un palito que es tan fino. Que anteriormente no existía lo que de lija, pasaba por los labios para saber si es fino o no la tacuarita. Y eso te atrasa muchísimo. Me atrasa porque yo tengo que volver a reparar. Esta parte se rompió un peine, entonces yo tengo que con aguja hacerle un espacio para meterle un nuevo tacuarita. Porque yo tengo repuesto de estos de los otros peines. Pero en el caso de que una artesana no tenga uno de estos, tiene que hacer para su propio uso. Y tiene que ver la medida, si no le corta a su tejido. Y va en el medio de la caja. Cuando vos empezaste en esto, María, Sí. ¿fue un pedido de tu familia o vos de motu propio dijiste yo quiero seguir con esta tradición? ¿Cómo fue? Cuando yo empecé en el tema del telar, estaba ingresando en la facultad y también mi tía, la que me enseñó, ya estaba en vía de jubilación y al no haber una persona que le va a sustituir, ella me propuso, me enseñó lo que es la parte del telar. A mí lo que me costó más aprender fue el tema del hilado, hacer el hilo, me llevó como 6 meses, porque depende mucho de la destreza que uno tenga, y la paciencia también, porque mucha paciencia requiere esta artesanía. Si está un poco alterada por un tema, No le aconsejo a nadie que no haga nomás, porque su tejido le va a salir mal. Cuando yo estoy haciendo mi tejido prácticamente no pienso en nada, estoy concentrada porque prácticamente se puede soltar mi hilo de esta parte y tengo que estar concentrada. Prácticamente mis compañeras que estamos acá no me hablan porque yo estoy muy concentrada en esta cosa. Estoy el telar y yo. ¿y cuál fue la máxima cantidad de horas que te concentraste con tu telar? Y partir un trabajo de 8, empecé a las 8 porque tenía terminado un pedido sí o sí. Y tuve que venir un fin de semana de las
7 de la mañana hasta las 12:30 y después tuve que irme a mi casa un ratito, después empecé hasta las 5 de la tarde, todo un día para terminar un pedido. En esa mañana, en ese tiempo, Prácticamente como 3 horas, estaba el telar en sí. vos y el telar, ¿cómo así? Yo y el telar porque era un domingo y prácticamente estaba cerrado, nadie no había, estaba yo y el telar. 3 horas seguidas. Sí, pero uno no nota el tiempo que pasa, cuando está con el telar no notas. ¿Sentís que pasa rápido el tiempo o...? Siento que pasa muy rápido, porque no tengo nada de objeto de mi teléfono, prácticamente mi teléfono dejo de lado, pierdo la noción del tiempo y me levanto de repente y Ese es tu mundo. este es mi mundo. Sí, todo Le empezó hace así. bañar a la tardecita, ya le hace bañar. Y así se pasa y haciendo los trabajos. Prácticamente todo empezó así, haciéndole ropita a la muñeca. Así empezó. Así empezó. Con la confección. Con las confecciones. Copiaba, todas de mis tías copiaban las cosas y prácticamente ella hacía. Lo que me contó tu tía es que ella no tiene un momento para trabajar, un momento para jugar, o sea, ella maneja su tiempo. Exactamente. Primero a la mañana toma su mate, después el cocido, después limpia la casa prácticamente también, hace trabajo así. Y después empieza a orar unos minutos y ahí ya continúa ya hasta Pero la noche. tampoco ella tiene un orden de actividades. Ella hace cuando sí. siente que quiere hacer. Exactamente. No tiene un horario así como nosotros. Ella es mi hermana, ella es la que sabe todo de ella. Mira, porque ese. Mira, Sí, nada, con tu muñeca. David, Sí. ese pelo a ti, sí. Sí. Así ya te ve. Y usted es la señora que está más Ella cerca te- con... Adelante. Si venís y te sentás con nosotros porque queremos conocer más la historia. No importa, estamos Adelante, señora. Estamos... Por favor, si te sentás ahí. Queremos saber más la historia de esta artista, ¿verdad? Porque ella es una artista. Una artista, ¿verdad? Y los artistas tienen su hora Sí. y su momento. El artista no tiene un horario como nosotros de 9 a 12 oficina, de 12 a 1 almuerzo. O sea, el artista realmente Así me ve. tiene su día, tiene su momento. Sí. Y ella cuando se va para ver su tele empieza ya a bordar. Por la noche. Mientras ve la tele, Ella borda, mucho más borda ahí. Pero así de día no hace tanto. Cuando nos estamos todos juntos ahí empieza a bordar cuando tomamos tereré y eso. pero nadie la obliga. Ella hace porque... Que ella quiere nomás. Nadie lo va a obligar luego porque ella es caprichosa. Ella siempre hace lo que ella quiere. Y en el momento que ella quiere, hace. Y esa es la vida de un artista de dueño de su tiempo. Vos sos un artista. Claro, imagínate, usted borda también a apoyar, señora. Sí. Entonces, ella, el ejemplo que usted le daba, ella Sí. de alguna manera utilizó para hacer su trabajo, que es esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Porque yo veo que en esto hay muchas técnicas, hay liado, hay vainilla, De hay... todo un poco. ¿Vos le enseñaste en algún momento alguna Nada. técnica? Nadie le enseñó. ¿No? Ella de por sí mismo nomás hizo. ¿Cómo fue? ¿De un día para Pues de otro? un día, como nosotros todos los que estamos acá bordamos, ¿verdad? Mm. Y ella ve eso. Entonces empieza a hacer también.
Pero de lo que ve, Lo aprende. que ve nomás ella eso. Hay técnicas que son contar cada tantos hilos, hacer una puntada, Sí. o sea, todo es contando, simétrico. Sí. Y como ella en su cabeza, en su mundo, no no concibe eso, no entonces recibe. ella realiza un patrón que No para ella recibe. tiene un significado por combinación de color y técnicas que usa. Sí. Ella de por sí, ¿no? Se le terminó su hilo. Se le acabó su hilo. Esperamos. Y así es. Así Y es. ella me decía, ¿tu David. nombre? David. David me decía que hace 10 años más o menos. Más o menos, sí, empezó. Su primer trabajo fue esta vez, Y habrá culminado en 2 años por ahí. Un año y medio por ahí. Sí, este fue su primer trabajo. Y ella tiene, por ejemplo, ahora a la venta estas carpetitas. ¿Tiene algo a la venta o no tiene nada? No, porque ella cuando quiere nomás hace y no sé. Yo, por ejemplo, le hago el crochet, entonces ella... Hay una señora que siempre le lleva a la señora Hermes. Yo Y la al- última vez que vine, tuve la suerte de que tenía 5 acá. ¿Hace una pesada? Y yo le compré los Este. 5. Y tuve suerte que había en stock. Hoy ya no, hoy no tienen. No, es porque le mandó a Se ella le mandó a tratona, decir. esta parte, hace esta carne, así así hay momentos que no hace No. nada. Maneja un tiempo. Maneja exactamente. Sí. Hace pesada. Bueno, ya está líder. Esta parte. Así como muy bien, así Vale, esta camioneta, peje. ¿Sí? Hace pesada. Y así estamos. Cuando ella quiere borda, si no, no. Es la alegría de la casa. La alegría de la casa. Lo único que sentimos es que hay ese programa de Tecopona. Nosotros ya hicimos de todo para que ella quiere para sus cosas. ¿Qué quiere? Por ejemplo, con esto no se puede comprar. Ella quiere para su ropero, quiere para su propio tele, todo para ella. Y no pudimos acceder a ese privilegio, digamos. Yo le conocí a ella y me dijo, Shai, por tal hacer roperitona. Sí. Eso fue así increíble porque ella sabe que con un producto que hace vende y con eso está juntando su plata para comprar su roperito. ¿Ya tiene ese roperito? No, Todavía. todavía no. Estamos juntando su plata, ellos vienen y les compran y con ese juntamos. Estamos juntando para comprarle. Para su ropero. Para su ropero. Sí. Bueno, en esta ocasión la suerte no nos acompañó porque no hay producto para comprar, ¿verdad? Nos hubiera encantado comprar algo. ¿Verdad? Pero Yamil nos va a avisar y Yamil está siempre acá por Yateití, así que va a comprar algo porque quiero tener Sí. una de sus obras, quiero tener. O sea, quiero decir, el día de hoy y de mañana yo tengo una obra de Lide, Samudio. Samudio. Exactamente. Gracias por recibirnos Por nada, ustedes siguen. y cuídenle mucho, La reina de la casa. la reina. Ella te da cuenta que demasiado amor tiene para dar. Sí. Sí, Es muy puro amor. puro amor. Nada, no es tristeza para allá. Toda alegría, todo, completamente todo. Qué bueno. A la mañana ya te empieza ya. Y hace un año, cuestión un año, 2 meses que perdimos a nuestra mamá. Y su mamá era su todo. Lo más difícil fue eso. Para superar. Le costó superar Sí, la partida de la mamá. Sí, porque ella era vivía con ella, prácticamente dormía con ella y ahora con ella prácticamente ella es su mamá ahora. Pero entendió ella que Sí, entendió. su mamá se fue. Sí, entendió. Sabe Entendió. eso. Entendió, pero así hablando ya, después empieza ya a buscarle ya otra vez. Es difícil para ella, para todos nosotros realmente, porque es la que más le entendía y la que más hacía cosas con ella. Juntos se iban a aprender la fogata, para la olla, la comida, le enseñaba a cocinar. Todo. Veía la tele. Veían la todo tele eso. juntos, tomaban juntos. Prácticamente era su compañera de toda la vida. Y fue el Y momento fue más un difícil momento eso. muy difícil para nosotros hacerle entender a ella que ya no estaba. Y a todos nos hizo
realmente Sí, seguro. nos golpeó muchísimo esto. Pero hoy es la alegría. Hoy es la alegría, Él sí. ahora se queda en vez de mamá. Es un amor. Muchísimas gracias Por y nada, bueno, por queremos mostrarle a todos, ¿verdad? Esto para nosotros es valioso, ¿verdad? Así que la ruta de la OPOI también tiene en su historia ya de este programa a Lide Zamudio. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. El 15 de septiembre se recuerda el Día de la Polca Paraguaya en homenaje al aniversario de muerte de dos grandes artistas, Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná. Acompáñenme a ver este hermoso material. Ya pues. Vaya chapa, el día de hoy nos encontramos con don Inocencio, el nieto de Emiliano R. Fernández. ¿Qué tal, don Inocencio? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y un placer y gracias por tu invitación para este programa tan prestigioso para el país y estoy a tu entera disposición. Gracias, don Inocencio. Hay que destacar que se cumplen 70 años de la muerte de Emiliano R. Fernández, uno de los grandes exponentes de la poesía popular y la polca paraguaya. Me decías que tu papá fue el primer hijo de Emiliano. Sí, papá es el hijo mayor de 5 hermanos. ¿Y alguna anécdota que tu papá te haya contado de tu abuelo? Y una de las anécdotas más nuevas que no me contó papá, contó mamá, porque mi mamá, Celsa Rivarola, viuda de Fernández, fue quien le cuidó los 10 meses que Emiliano estuvo en cama, porque Emiliano al tener la herida en la columna quedó parapléjico, medio cuerpo, y mamá le atendió los 10 meses. Y 3 días antes de su muerte, Emiliano fue internado en el hospital militar, y estaba mal ese 15 de septiembre del 49. Y Emiliano escuchaba los repiques de la campana a las 9 de la mañana, cuando los médicos ya dijeron, bueno, esto ya está acabado. ¿Verdad? Y entonces Emiliano le llama a mi mamá y le dice, va, eres y pupe campana, te dejó en Bogueche de campana, porque sea ahí vivo. A partir de las 4 de la tarde, eres de tombo tomo la campana porque sea las 4 a manota. Y tal cual ocurrió, según cuenta la nuera de Emiliano R. Fernández, que es mi mamá, que esto me contó hace 3 días. Cuando se enteró de que yo iba a venir, me contó, ¿cuál es hombre? Usted me voy. Y que tomamos esa, oye, ¿cuál es la historia? Hace, hombre, ¿dónde es? Podemos decir entonces que nosotros tenemos la primicia. Hasta la primicia le estoy dando. Hasta la muerte, la hora de su muerte, Emiliano supo, como un buen vaticinador, como un buen bate. Y otra cosa que quería hablar contigo, ¿dónde realmente nace Emiliano? ¿Nace en Concepción o nace en Guarambaré? Mira, yo hasta me animaría a decirte hoy, hasta que aparezcan los documentos, que no nació ni en Guarambaré y mucho menos en Concepción. Entonces le dejamos con la duda a la gente. Sí, hasta que alguien me diga, acá está todos los documentos se encontraron, pero menos su partida de nacimiento. Pero que en algún momento va a aparecer, porque estamos buscando, tiene que aparecer. No puede ser que aparezca el certificado de matrimonio,
No puede ser que aparezca el certificado de bautismo, ¿verdad? Y el certificado de nacimiento, historia, tiene que estar en algún lugar. ¿Y un mensaje que quieras dar en nombre de tu abuelo al pueblo paraguayo? Y el mensaje que doy en nombre de mi abuelo es que se compongan poesías bien hechas, o para amor, o para sentimiento, ¿verdad? Se escribe más poesía chabacana. Eso es lo que yo, el mensaje que quiero dar a todos estos autores, estos escritores, ¿verdad? Que ensayen poemas valederos. Muchísimas gracias, don Inocencio, y estoy muy feliz por compartir contigo y también compartirle esta historia a toda la teleaudiencia. Bueno, yo te agradezco infinitamente tu invitación y las puertas de mi casa están abiertas para cuando quieras, para seguir charlando, porque Emiliano hay para rato. Bueno, en este momento nos encontramos con el hijo de Luis Alberto de Paraná. Se cumplen 45 años de su fallecimiento. ¿Cómo estás, don Luis? Bien, bien, gracias. Saludo a tu audiencia. Para el querido Baixapa, sí, yo soy Luis Manuel Mesa, hijo de Alberto Paraná. Decime, el nombre de Luis Alberto del Paraná es realmente Luis Osmer Mesa. Sí, así es. ¿En qué año adopta, Luis Alberto del Paraná ese nombre artístico? Y sería ya por el 47 más o menos, que fue en Perú. Como digo, se le llamaba artísticamente él, su propio nombre, Luis Mesa, y era muy corto, y entonces un conductor de un programa televisivo musical le da la idea de cambiarse a Luis Alberto del Paraná o poner un nombre como eso. Porque al comienzo también la idea era ponerle, por ejemplo, Luis algo del Paraguay, como recordando a Paraguay. Y entonces dice que decía Luis Alberto Paraná que era muy ya grande ya el tema de Luis algo del Paraguay, ¿verdad? Como siempre él era muy humilde y sencillo, siempre conservó su humildad. Entonces puso Paraná por el río Paraná porque era caudaloso y porque era un río bastante con movimiento como él era muy temperamental y muy simpático a la vez. Entonces, por el río caudaloso de Paraná se le ocurrió la idea de poner Luis Alberto del Paraná. ¿Y cómo nace la carrera musical de Luis Alberto del Paraná? La carrera artística de Luis Alberto del Paraná comienza en el 52, cuando viene el general Domingo Perón, el presidente de Argentina. En 1953 sí que es. 52 llega acá el general Perón y estaba con el presidente Federico Chávez y le cantan en el Club Cerro Porteño Luis Alberto Paraná y Agustín Barbosa. Y ahí el general Perón le dice al presidente Federico Chávez, que estaba con Epifanio Méndez Fleitas, que era presidente del Banco Central en esa época, ¿por qué no hacen un conjunto musical de la música paraguaya y llevar por todo el mundo misión diplomática tan hermoso del guaraní, tan lindo de la música paraguaya? Le dice el general Perón a Federico Chávez, que era presidente paraguayo, y le gustó esa idea. Ahí inmediatamente Federico Chávez le delega ese trabajo a Epifanio Méndez Fleitas, que era presidente del Banco Central, y ahí comienzan a hacer un trío y comienzan a practicar en Paraguay para irse después a recorrer el mundo. Don Agustín Barbosa, Luis Alberto Paraná y el querido Digno García en el arpa. Se hace un famoso trío Los Paraguayos. ¿Y cuál fue la música que marcó la vida de Luis Alberto del Paraná, a tu parecer? Y yo creo que fue Mi guitarra y mi voz, donde él justamente relata la historia de él, de que toda su vida se pasó viajando, cantando y haciendo conocer a su país cantando, y teniendo muy poca chance de vivir en su país y lo que extrañaba a su país. ¿Y alguna anécdota loca que recuerdes de tu papá? Allá por los 60 le conoce al Shah de Irán. El Shah de Irán era prácticamente el hombre más poderoso económicamente y tenía un poder porque era el presidente de Irán, el Shah, no se le decía presidente, era como el rey de Irán, ¿entendés? Y después Paraná le hace la famosa música Princesa Soraya, que era la señora a la reina, que era la esposa de Shah de Irán, y se divorcia después
Esa fue la primera mujer. Se divorcia pues no le pudo dar hijos y después entró Faradiva. Faradiva fue la segunda señora de Chairán que también le pide a Paraná que le haga una música a su segunda mujer, Faradiva, que era fabulosa. Bueno, entonces ya de Irán tanto le quería a Liberto Paraná que todos sus cumpleaños, todos los años de su cumpleaños tenía que estar Liberto Paraná y los paraguayos en el cumpleaños del Shah, que era el hombre más poderoso porque era en Irán el petróleo era tremendo, era puro petróleo y eran multimillonarios, vivían como reyes, como... Bueno, en esa época, después, bueno, ahí qué pasa, le pregunta el Shah Irán, le pregunta Luis, le dice, Luis Alberto, le dice, en Paraguay todos son tan simpáticos como usted, le dice. Y sale la contestación de Paraná y le dice, no su realeza, yo soy el más antipático de todos, le dice. Y eso me hizo matar de risa. Y tenía esos chistes, tenía esas salidas, ¿verdad? Y bueno, don Luis, te agradezco muchísimo, gracias por compartir con nosotros las anécdotas de tu papá y la tuya junto con él. Muchas gracias, Yamila, para vos, para Bicho, para los amigos acá. Saludos para tu audiencia y bueno, le esperamos en el Festival de Altos el 15 de septiembre. Una cosita rápidamente quería decir. El 15 de septiembre es el Día de la Polca Paraguaya, por ley. Cuando el doctor Orlando Fiorotto Sánchez, amigo mío, colega mío de abogado los dos, era senador de la Nación, propuso un anteproyecto de ley el 15 de septiembre por la fecha de fallecimiento de Luis Alberto Paraná y de Emiliano R. Fernández, dos grandes de la música paraguaya. Entonces, por ley, no me viene ahora la fecha exactamente que salió por ley, pero por ley, hoy domingo 15 de septiembre es el Día de la Polca Paraguaya. Así que felicitamos a todos los músicos. Muchas gracias, don Luis. Gracias, un placer. Yamila. Gracias a vos. En este momento nos encontramos en la querida ciudad de Villarrica de Yateití. Vinimos a Villarrica siguiendo esta ruta de la OPOI. Vamos a conocer una empresa, Yamil, que dio el siguiente paso, ¿verdad? Sí, en lo que es la confección de la OPOI. Claro, ellos pudieron de alguna manera lo que es la parte del bordado artesanal transformar en un producto industrial que se puedan replicar en mucha cantidad. Y bueno, ellos tienen su tienda aquí en Asunción, venden productos terminados y también exportan, ¿verdad? Eso es lo bueno, que salimos del Paraguay con un producto que imagínate, toda en esta región, dan mano de obra, todo el proceso que estuvimos viendo, ¿verdad? El éxito de AO Paraguay es el éxito de Yateití, es el éxito del departamento del Guairá, porque no solamente se hace OPOI en Yateití, se hace en Natalicio. Y en Mauricio José Troche, que es también donde la mayoría de las artesanas trabajan para la marca AO. Ahí está, así que vamos a conocer esta empresa y les vamos a mostrar el nivel, ¿verdad?, de la OPOI ya con exportación. Claro, que es así un producto súper... No tenemos nada que envidiarle a nivel internacional, vemos una excelente tienda, diseño, calidad, o sea, de alguna u otra forma me hace sentir orgulloso sin estar muy involucrado con ellos, pero es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que la gente vea y valore y que pague el precio justo por el producto, ¿verdad? Vamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Permiso. Adelante. ¿Qué tal, y yo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, adelante. Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenido a AO. Pues si se presentan para la gente, por favor. Sí, Jennifer Brites, yo soy directora de AO SA, y Robert Servián, gerente de AO. Bueno, queremos antes que nada felicitarles por el excelente trabajo que están haciendo y por la
por la cantidad de trabajo que le dan a nuestros compatriotas, ¿verdad? Posicionando a nivel nacional e internacional el AOPOI. Muchísimas gracias. Realmente AO viene de una tradición familiar que empezó en la década de los 80 más o menos, con mis suegros, y donde a través de la exportación de la AOPOI, que vino a Villarrica un uruguayo que le gustó la ropa, y vino a través del fasco. El fasco de la ropa es la etiqueta que está dentro de la ropa, donde están todos los datos de AOPOI Iraití en ese momento. Sí. Y contaba a mi suegra siempre que vinieron hasta Villarrica y le pidieron que le hagan cierto tipo de camisa y cierto tipo de chombas. Y a partir de ahí empezó la exportación. Así que es para nosotros un orgullo seguir la tradición de la familia, ¿verdad? Y en este caso, cuando nosotros nos casamos, como mis suegros se estaban jubilando, me dice: Robert, ¿qué te parece si nosotros seguimos con la tradición y le damos otro valor agregado, le damos diseño, le damos más contenido, más contemporáneo, por decirlo así, a este arte popular que es el AOPOI, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? Desde hace 5 años que nosotros estamos con la marca AOPOI Iraití, que quisimos simplificar visualmente AO, una marca registrada, y estamos en Villarrica, que empezamos, acá nos mudamos, esto estaba en otro lugar, nos mudamos, le dimos otra imagen, reestructuramos toda la marca en sí, y también estamos en Asunción, ¿verdad? Hace 2 años. Yo soy cliente de AO del local de Asunción, así que conozco muy bien. Les quiero mostrar nomás para que vean lo que es el nivel del trabajo de AO. Permiso. Sí. Por ejemplo, les quiero mostrar el vestido que le compramos a mi hija, que es este. ¿Verdad? Miren lo que es este trabajo. Yo cuando le veo a mi hija con este vestidito, me muero, ¿verdad? Me muero de amor porque le veo a la cosa más valiosa que tengo en la vida con un producto nuestro, paraguayo, hecho por manos paraguayas, ¿verdad? Y les quiero mostrar unas camisas que también llegué a adquirir y son muy lindas. Esta me encanta. La que tengo es esta, pero mangas largas, ¿verdad? Miren lo que es esta camisa. El trabajo. Yamil, vos sí podés explicar mejor el tema de la tela. Claro, mira, esta camisa fue bordada en la tela y se terminó de confeccionar con el aplique bordado, o sea, con el cuerpo bordado. Entonces, si nosotros vemos el trabajo que tiene todo el tema del bordado, más el bolsillo, hoy hablamos de los tiempos, de cuánto lleva a fabricar el bordado, ¿verdad? Entonces, una obra de arte, fíjense, esto es el punto cacique cuando tiene... Es un deshilado y vuelven a bordar sobre ese deshilado sobre el mismo hilo de la tela. Sí, se deshila y el mismo hilo se utiliza para volver a generar todo esto, estas aberturas, digamos, ¿verdad? Y más allá vemos el tema que la calidad del cuello, la entretela, o sea, hacen que sea un producto súper de primera. Y esta es otra camisa que tengo también, que uso muchísimo, porque parece que no tenés nada. Esa es una de nuestras camisas que más se venden, ¿verdad? Es tejido bambula. Es un lienzo. Nosotros le hacemos un terminado de lavado y de color, un tratamiento especial acá, y es una prenda que es muy noble al verano, entonces va muy bien con nuestro calorcito.
A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.